¿Y hasta cuándo vas a seguir desordenando tus finanzas? Mejor suscríbete, yo te enseño. La tarjeta de crédito. El arma que los bancos te dieron sin manual. Hay un objeto que cabe en tu billetera, pesa menos que una hoja de papel, y tiene el poder de hacerte rico, o de hundirte en una deuda que te va a perseguir por años. No es magia, no es suerte, es la tarjeta de crédito. Y hoy, Guillermo te va a contar lo que los bancos prefieren que nunca descubras. Pero primero, hagamos un viaje rápido. El mundo y su relación con el plástico. En Estados Unidos, el ciudadano promedio tiene 4 tarjetas de crédito. 4. Y la deuda promedio por hogar supera los $10,000. En Corea del Sur, el 95% de los pagos ya son digitales. Y la cultura de crédito está tan normalizada que un joven de 20 años ya tiene historial crediticio desde el colegio. En cambio, en Colombia y en buena parte de Latinoamérica, apenas estamos entrando en esa era. El Banco de la República reporta que menos del 35% de los adultos colombianos tienen acceso a productos de crédito formal. Eso significa que la mayoría de la gente en este país todavía le tiene miedo al crédito, o peor, no lo entiende. Y ahí está el problema, porque lo que no entiendes te controla. ¿Cómo funciona esto realmente? Imagínate que el banco es un vecino muy amable que te dice: mira, yo te presto plata hoy, compra lo que necesites y me pagas el mes que viene. Suena bien, ¿verdad? Pero ese vecino tiene condiciones. Si no le pagas completo, te cobra un arriendo por usar su plata. Ese arriendo se llama interés. Y en Colombia, ese interés puede llegar hasta el 28% o 30% anual, que en términos mensuales es entre 2 y 2,5% sobre el saldo que no pagaste. Así funciona el ciclo. Tú compras, el banco genera un extracto mensual y tienes una fecha límite para pagar. Si pagas el total, no te cobran un peso de interés. Cero. Ahí está el secreto que los bancos no ponen en los comerciales. Pero si solo pagas el mínimo, que suele ser entre el 2% y el 5% del saldo total, el resto empieza a generar intereses. Y esos intereses, al mes siguiente, también generan intereses. Eso se llama interés compuesto. El mismo principio que te hace millonario cuando inviertes, te destruye cuando debes. La trampa del pago mínimo. Un ejemplo que te va a doler. Supongamos que tienes una deuda de 3 millones de pesos en tu tarjeta. La tasa de interés es del 2% mensual. Si solo pagas el mínimo cada mes, unos 90,000 pesos, ¿cuánto tiempo crees que tardas en saldar esa deuda? ¿2 años? ¿3? Más de 8 años. Y habrás pagado casi el doble de lo que debías originalmente. Eso no es un crédito. Eso es una trampa con cara de beneficio. Los bancos lo saben. Por eso en el extracto, siempre el número más grande y en negrita es el pago mínimo, no el pago total. Es diseño psicológico. Te están entrenando para pagar menos y deber más. ¿Cuándo deberías tener una tarjeta de crédito? Aquí viene algo que nadie te dice por edad. Porque sí, la edad importa. Si tienes entre 18 y 25 años, estás en la etapa de construcción. En este momento, la tarjeta de crédito no es para gastar más de lo que ganas, es para construir historial crediticio. ¿Por qué? Porque cuando tengas 30 años y quieras un crédito para un apartamento o para montar tu negocio, ese historial va a ser tu carta de presentación ante el sistema financiero. Úsala para gastos que ya ibas a hacer de todas formas, como el mercado o el Internet, y págala completa cada mes. Así construyes sin pagar un solo peso de interés. Si tienes entre 26 y 40 años, ya estás en la etapa de apalancamiento. Aquí la tarjeta puede ser una herramienta estratégica. Las millas
los cashbacks, los diferidos sin interés para compras grandes, los seguros de viaje que incluyen algunas tarjetas premium. Si tienes disciplina financiera, puedes hacer que el banco te pague a ti, no al revés. Si tienes más de 40 años y llevas tiempo sin usar crédito formal, no es tarde, pero empieza pequeño. Una tarjeta con cupo bajo, usarla con cabeza y demostrarle al sistema que eres buen pagador. Eso abre puertas que el efectivo no puede abrir. Lo que los bancos no quieren que sepas. Primera verdad incómoda. Los bancos no ganan plata con los buenos clientes. Ganan con los que pagan el mínimo. El cliente ideal para un banco no es el que paga todo completo y a tiempo. Es el que carga un saldo mes a mes, paga puntual, pero nunca cancela el total. Ese cliente les genera millones en intereses durante años. Segunda verdad. Las cuotas sin interés no siempre son gratis. Cuando una tienda te ofrece pagar en 12 cuotas sin interés, el costo financiero muchas veces ya está incluido en el precio del producto. No te están regalando nada. Te están vendiendo la ilusión de que puedes pagar algo que quizás no puedes. Tercera verdad. El cupo disponible no es tu plata. Este es quizás el error más común. Ver que tu tarjeta tiene un cupo de 5 millones y sentir que tienes 5 millones. No, eso es deuda disponible, no dinero tuyo. Usarla toda es ponerte una cadena al cuello. El plan inteligente, cómo usar la tarjeta a tu favor. Regla número 1. Nunca gastes en tarjeta lo que no tienes en efectivo. Si no lo puedes pagar esta semana, no lo pongas en la tarjeta. Así de simple. Regla número 2. Paga siempre el total antes de la fecha límite. Si puedes automatizar ese pago, mejor. Así eliminas el riesgo humano. Ese momento de «se me olvidó» que le ha costado millones a tanta gente. Regla número 3. Usa los beneficios activamente. Si tu tarjeta tiene millas, úsalas. Si tiene cashback, optimiza tus gastos para capturar ese retorno. Si tienes seguros de viaje, actívalos antes de salir del país. Los beneficios que no usas son dinero que el banco se queda. Regla número 4. Revisa tu extracto línea por línea cada mes. El fraude con tarjetas de crédito en Colombia creció un 40% en los últimos 3 años, según la Superintendencia Financiera. Un cobro falso de 20.000 pesos que pasa desapercibido 12 meses seguidos son 240.000 pesos que perdiste sin darte cuenta. El futuro del crédito en Colombia y en el mundo. El mundo está cambiando rápido. En China, Alipay y WeChat Pay reemplazaron al crédito tradicional con sistemas de puntaje social y financiero que determinan cuánto crédito puedes tener. En Europa, el crédito al instante y las fintechs como Revolut o N26 están democratizando el acceso financiero de una forma que los bancos tradicionales nunca quisieron hacer. En Colombia ya lo vemos con NuColombia, antes conocida como Nubank, con RappiPay, con Bancolombia Aquí y con decenas de soluciones digitales que están llegando a personas que los bancos tradicionales ignoraban. Eso es poderoso, pero también significa que más gente tiene acceso a crédito sin tener educación financiera para usarlo bien. Y ahí está la oportunidad y el peligro al mismo tiempo. El cierre, el arma que decides cómo usar. La tarjeta de crédito no es buena ni mala. Es una herramienta, como un machete. En manos de un buen campesino, limpia el camino. En manos de alguien que no sabe usarlo, hace daño. Los países que tienen mayor prosperidad económica no son los que evitan el crédito, son los que lo usan con inteligencia, los que tienen ciudadanos financieramente educados que saben cuándo endeudarse y cuándo no. Tú hoy ya tienes una ventaja que la mayoría no tiene. Entiendes cómo funciona el juego.
Y cuando entiendes las reglas, puedes ganar. Eso es todo por hoy. Soy Guillermo. Y recuerda, la diferencia entre riqueza y deuda muchas veces no está en cuánto ganas, sino en cuánto sabes. Quiero presentarte a dos personas. Dos personas que empezaron exactamente igual y terminaron en lugares completamente distintos. La historia de Camilo. Camilo tiene 24 años, vive en Medellín, trabaja en una empresa de logística y gana 1.800.000 pesos al mes. Un día, el banco le mandó un mensaje. Camilo, tienes aprobada una tarjeta de crédito con cupo de 2 millones de pesos. Camilo se emocionó. Y es normal emocionarse. 2 millones de pesos disponibles, así, de un momento a otro. Lo primero que hizo fue comprarse unos tenis que costaban 300.000 pesos. Luego invitó a su novia a cenar, otros 80.000. Luego compró un par de cosas para la casa. Al final del primer mes, había usado 800.000 pesos del cupo. Llegó el extracto. Decía dos cosas. Pago total, 800.000 pesos. Pago mínimo, 40.000 pesos. Camilo pensó, 40.000 pesos es muchísimo más fácil, y pagó el mínimo. El segundo mes, Camilo ya sentía la tarjeta como parte de su vida. Compró ropa, pagó el Spotify, invitó a unos amigos a tomar algo. Llegó al límite del cupo, 2 millones gastados. De nuevo pagó el mínimo, unos 80.000 pesos. Al tercer mes, Camilo quería pagar más, pero el arriendo había subido. Tuvo un imprevisto con el carro de su papá, y otra vez pagó solo el mínimo. A los 6 meses, Camilo debía 2.300.000 pesos, más de lo que había gastado originalmente, porque los intereses se fueron sumando a la deuda. Intentó pagar más, pero ya sentía que el agua le llegaba al cuello. Dejó de usar la tarjeta, pero igual le llegaba el cobro cada mes. Empezó a atrasarse. Lo reportaron en centrales de riesgo. Cuando fue a pedir un crédito para un computador que necesitaba para trabajar, le dijeron que no. Estaba en lista de morosos. Camilo no era mal tipo. No era irresponsable. Simplemente nadie le explicó cómo funcionaba ese pedacito de plástico que el banco le puso en la mano con tanta amabilidad. La historia de Valentina. Valentina tiene 26 años. Vive en Bogotá, trabaja en diseño gráfico freelance y gana entre 1.500.000 y 2 millones al mes, dependiendo del trabajo que le entre. Sus ingresos no son fijos, pero ella sí tiene la cabeza muy bien puesta. Cuando el banco le ofreció una tarjeta con cupo de 2 millones, Valentina no la usó de una. Primero preguntó. Le preguntó a una amiga que trabajaba en un banco, buscó videos en YouTube, leyó un par de artículos. Entendió una cosa muy importante antes de gastar el primer peso. La tarjeta de crédito no es plata mía, es plata prestada. Con eso claro, Valentina tomó una decisión. Solo iba a usar la tarjeta para gastos que ya tenía planeados. El mercado del mes, el plan de datos del celular y una suscripción a una plataforma de cursos que ya pagaba en efectivo. Nada más. Al final del primer mes, había usado 320.000 pesos. Llegó el extracto y Valentina pagó el total. Los 320.000 completos, antes de la fecha límite. El banco no le cobró ni un peso de interés. El segundo mes hizo lo mismo. Y el tercero. Y el cuarto. A los 6 meses, Valentina tenía algo que vale más que cualquier objeto que hubiera podido comprar. Historial crediticio limpio y positivo. El banco le subió el cupo a 4 millones. Ella no lo usó para gastar más, lo usó como respaldo para emergencias. Al año, Valentina aplicó a un crédito de libre inversión para comprarse un computador nuevo, uno bueno, de 4 millones, para mejorar su trabajo. Se lo aprobaron en 2 días. Con una tasa de interés baja,
porque su historial era impecable. Pagó ese crédito en 12 cuotas cómodas y siguió construyendo su perfil financiero. Hoy, 3 años después, Valentina tiene una tarjeta con beneficios de millas. Cada vez que hace un gasto con la tarjeta, acumula puntos. El año pasado, esos puntos le pagaron la mitad de un tiquete a Cartagena. El banco le estaba devolviendo plata por usar bien la tarjeta. Ella convirtió una herramienta de deuda en una herramienta de beneficios. ¿Qué hizo diferente Valentina? No ganaba más que Camilo. No tenía más educación. La diferencia estaba en 3 hábitos muy sencillos que cualquiera puede aplicar desde hoy mismo. El primero, nunca gastó en la tarjeta lo que no tenía en su cuenta de ahorros. Si no tenía la plata para pagar ese gasto de contado, no lo ponía en la tarjeta. Así de simple. La tarjeta era un puente, no una solución. El segundo, siempre pagó el total antes de la fecha de corte, no el mínimo, no la mitad, el total. Y lo automatizó. Programó un pago automático desde su cuenta para que saliera solo, sin que ella tuviera que acordarse. Eliminó el riesgo de olvidarse. El tercero, revisaba su extracto cada mes, línea por línea. Una vez le apareció un cobro de 12,000 pesos de una suscripción que ella no había contratado. Llamó al banco, lo reportó y se lo devolvieron. Ese hábito de revisar le evitó que le siguieran cobrando algo que no era de ella. ¿Por qué Camilo cayó y cómo salir si ya caíste? Si te identificaste más con Camilo que con Valentina, no hay problema. La mayoría de la gente pasa por eso. Lo importante es saber cómo salir. Lo primero es dejar de usar la tarjeta mientras la deuda esté activa. Parece obvio, pero mucha gente sigue gastando mientras debe. Es como intentar sacar agua de un bote con un hueco sin tapar el hueco primero. Lo segundo es llamar al banco y pedir una reestructuración de la deuda. La mayoría de los bancos tienen programas para esto, pero no los anuncian porque no les conviene. Tú tienes que pedirlo. Pueden convertir tu deuda en un crédito de consumo con cuotas fijas y una tasa más baja. Eso te da claridad y un plan real para salir. Lo tercero es pagar siempre más del mínimo. Aunque sea el doble del mínimo, eso ya reduce el tiempo que tardas en salir de la deuda a la mitad. Y lo cuarto, una vez que salgas, no cierres la tarjeta de una. Muchos asesores financieros te dicen que la cortes y la botes. Pero si la cierras mientras tienes el historial negativo, ese historial se queda. Es mejor usarla de nuevo, con muchísima disciplina, para reconstruir la imagen que tienes ante el sistema financiero. El resumen que te llevas hoy. La tarjeta de crédito no es buena ni mala. Es una herramienta. Camilo la usó como si fuera plata gratis y terminó pagando el doble. Valentina la usó como lo que era, plata prestada, con fecha de devolución, y terminó viajando con los beneficios que esa misma tarjeta le dio. La diferencia no estuvo en los ingresos, estuvo en el conocimiento. Hoy tú ya tienes ese conocimiento. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer con él? Soy Guillermo. Nos vemos en el próximo video.